Bueno, buen día, muchas gracias por la presentación. Quería, antes de empezar la exposición, agradecer mucho a las autoridades del IPCBA por apoyarnos en un programa que llevamos adelante desde la Facultad Veterinaria de Tandil, junto con el doctor Fiel, desde hace unos 5 o 6 años. Y también agradecer a los que organizaron esta jornada y sobre todo por permitirnos compartir un buen rato con todos ustedes conversando sobre un tema sanitario que seguramente va a ser de interés. Cuando hablamos de los sistemas de producción de carne, recién Andrés, digamos muy enfáticamente, habló de varios niveles, terminando con el ciclo completo y sobre la conveniencia, ¿no es cierto?, de aprovechar el pasto para que los animales puedan desarrollarse, bajar el engrasamiento, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista sanitario, podríamos definir el sistema de cría contundentemente separado del sistema de lo que es recría invernada. Básicamente el sistema de cría, el componente animal, tenemos la vaca y cuando pare con su cría al pie, y en lo que es la parte productiva, que nosotros, digamos, ponemos mucho énfasis en los establecimientos, que es la recría invernada de machos y hembras, claramente los problemas sanitarios son distintos. En los sistemas de cría normalmente tenemos enfermedades que son nutricionales, venéreas, infecciosas, se ha referido Andrés a este tipo, y donde las enfermedades parasitarias, digamos, tienen un lugar menos relevante, sacando por supuesto la tricomoniasis, que es una venérea, pero que ya la ubicamos dentro de ese gran grupo. Sin embargo, cuando vamos al sistema de recría invernada con animales jóvenes a partir del destete, vemos que las parasitarias ocupan un lugar muy preponderante dentro de lo que es el sistema de producción y la rentabilidad de ese sistema de producción, muy adelante de las infecciosas, las nutricionales. ¿Por qué? Porque tienen un alto impacto de producción cuando no se hace un buen programa de control, cuando no se hace un buen diagnóstico, como vamos a ver. Dentro de las enfermedades parasitarias, los bovinos tienen parásitos internos y externos, vamos a nombrar los más importantes. Tenemos las lombrices, que vamos a hacer hoy referencia. Tenemos los piojos, que normalmente también actúan asociados en las épocas frías de otoño-invierno. Y tenemos la sarna, como también un parásito muy complicado, que en los últimos tiempos ha tenido un desarrollo notable, no solo en la ganadería de campo, sino también en los feedlots, donde es un problema grave hoy en día para poder controlarlo eficazmente. Dentro de estas enfermedades vamos a poner un poco de énfasis hoy en lo que son las lombrices y hacer alguna referencia cuando así lo requiera a los otros parásitos. El tema de las lombrices es un tema complicado en función de que tiene un ciclo de vida dual. Uno es el que hace en el animal, el que produce los daños en el sistema productivo, y otro es el que se genera en las pasturas, o sea, en el complejo de la bosta, cuando el animal bostea, que caen los huevos, y empieza una relación con el medio ambiente para generar las larvas infectivas que posteriormente son ingeridas por los animales y producen la enfermedad parasitaria. Lo notable de esto es que de la población de parásitos que tiene un sistema de producción, solamente el 5% están en los animales. Más del 90% están en las pasturas y en las bostas. Por eso que es complicado cuando uno hace un control, por eso que a veces uno desparasita a los animales, lo manda a la misma pastura que está infectada y al poco tiempo se vuelven a enfermar. Y la sospecha es que el antiparasitario no anduvo, cuando en realidad el problema es que el campo es el que está enfermo. El ciclo externo es importante, decíamos, caen los huevos con la bosta. Esos huevos van a desarrollar a una larva dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente. Ese ciclo se cumple más o menos
entre 1 y 6 semanas, dependiendo si hace más calor o más frío. Una vez que se han generado, por acción de la lluvia, esas lombrices son trasladadas a las pasturas y obviamente empiezan toda una movilización dentro del sistema. En el pasto, empiezan a subir en el pasto con la humedad, bajan cuando hay sol, pero justamente es todo un equilibrio dinámico que hace que la infección permanezca por mucho tiempo en las pasturas. De hecho, tanto en las bostas puede llegar a más de un año de sobrevivencia. Ustedes fíjense, cuando uno mira una bosta que la ve seca, la levanta, en la otra lámina que ven ustedes a la derecha, ven que es húmeda. Esa bosta trabaja como una esponja, chupando y expeliendo agua, y ahí sobreviven los parásitos, esperando a que llueva y sean trasladados a las pasturas. En las pasturas la sobrevivencia es menor y va a depender del tapiz vegetal, o sea, del largo que tiene el pasto para protegerlo del sol. Cuanto más alto más viven y cuanto más desnudo está el suelo, más se mueren. Pero claramente es menor a los 12 meses de vida. En condiciones normales, la epidemiología de la enfermedad presenta una curva como esta que ustedes ven en la lámina, donde la curva azul sería la postura de huevos que van cayendo a la pastura si uno no desparasitara a los animales. Arranca en marzo o abril, producto del pie de infección que queda del ciclo de producción anterior, hace un pico en el invierno y luego a principios de la primavera cae, justamente por la inmunidad que generan los animales. Estos huevos que se acumulan generan una infectividad, o sea, gran cantidad de lombrices en la pastura, que ustedes lo ven en la curva roja que está por detrás de la curva azul y que más o menos sigue la misma tendencia. O sea, una alta infectividad del pasto a partir de mediados del otoño y hasta la primavera. ¿Cómo juega el manejo que hacemos con los animales en esta epidemiología? La carga animal es fundamental. Sabemos que la carga animal es una herramienta que se utiliza claramente como un mejorador de la eficiencia del sistema al poner más animales a comer en una misma unidad de superficie. Cuando tenemos una carga como esta que estamos viendo en esta lámina, los puntos rojos son el bosteo que tiene esa pastura, es la densidad de bostas que tenemos en la pastura. Cuando ponemos más animales, fíjense que la densidad de bostas sobre la pastura aumenta notablemente. Esto claramente aumenta el riesgo de parasitosis. ¿Por qué? Porque justamente el parásito aprovecha para eliminarse y distribuirse y esparcirse rápidamente en la pastura, aumentando peligrosamente el riesgo. Y en estas situaciones el sistema de control claramente tiene que ser mucho más exigente para no perder kilos durante el pastoreo. La intensidad del pastoreo también es importante, o sea, en qué medida uno come hacia abajo una pastura. Fíjense en esa pradera que estamos viendo en la foto, el animal ha ido seleccionando los animales, la pastura donde no hay bosta. Si uno remueve esos penachos de pasto que están quedando ahí, abajo hay una bosta. Pero ¿qué pasa cuando sobrepastoreamos? El animal se va a comer prácticamente encima de la bosta, los bocados de pasto están muy cercanos y que justamente es donde mayor concentración de parásitos hay. Así que en esa situación también el riesgo de la enfermedad parasitaria es mucho más alto. Esta situación normalmente la tenemos en invierno, cuando nos empezamos a quedar sin campo, empezamos a sobreexigir el pastoreo y los animales entran en una condición de riesgo muy alta. Tenemos también otros extremos, o sea, pastoreos, como tenemos acá en la zona, que puede decirse de bajo riesgo parasitológico. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, las pasturas o verdeos que son seguidos de un circuito agronómico, o sea, que vienen de agricultura y hacemos un verdeo o una pastura para los animales, las promociones de ryegrass o los descansos de las pasturas. Acá hay que tener cuidado porque el único periodo en el cual se produce una efectiva limpieza de lombrices en la pastura es el verano. La alta temperatura y la desecación genera una muy buena limpieza de la pastura, siempre y cuando la clausura se haga con una pastura muy, muy corta, para que el sol entre, como decíamos, hasta los niveles inferiores. Todo lo que es pasto acondicionado, rollos,
fardos, otro tipo de ensilaje, no tienen larvas infectivas. La propia temperatura que generan estas preparaciones en la maduración produce la muerte de las lombrices que pudiesen haber ido justamente en el maquinado del pasto. Tuvimos hasta hace pocos meses en el sur de la provincia situaciones muy complicadas con las inundaciones, donde justamente el riesgo de la enfermedad alcanzó su máxima expresión, justamente porque las áreas de pastoreo se reducen mucho, los animales se concentran, hay una alta infectividad y por supuesto acompañado por un limitado nivel nutricional porque la situación así lo amerita. Esto genera una gran pérdida de peso y se han visto también muerte de animales en esa situación. En los más débiles se cargan de muchas lombrices y pueden llegar a morir. Esto por estas horas se está aliviando y están quedando bolsones, digamos, donde todavía están complicados. Obviamente en esta situación es como si fuera una terapia intensiva en el control y hay que tomar medidas absolutamente extremas en los tratamientos y usar productos y drogas que acompañan esta situación. Se asocian también en esta época de otoño-invierno otras enfermedades como han sido la lombriz de pulmón, quizá ustedes lo han tenido en sus campos, en otoño-invierno también. Es una enfermedad que aparece esporádicamente, los animales empiezan a debilitarse, a tener tos cuando uno los mueve, presentan arrojamientos nasales, como un moco muy verde, purulento, a veces con pus, que el animal empieza a alargar y justamente son el ataque de las lombrices. Estas son vaquillonas solando, acá de Villegas, del colega Miguel Buffarini, que nos mandó este año, esto es de ahora, de este año, fotos sobre un caso, digamos, en animales que no eran tan jóvenes. Y otro, también muy complicado, es el tema de la sarna, que, como decíamos, es un parásito que es obligado, o sea, siempre tiene que estar sobre el animal, no tiene ningún ciclo en la pastura, pero que alcanza su máxima expresión cuando los animales se juntan a comer, por ejemplo, esta foto es de un feedlot, donde la enfermedad tiene una aceleración tremenda para esparcirse entre los animales y generar estos cuadros en pocas semanas, donde también es muy complicado el control si no se han tomado las medidas de prevención del caso. Volviendo a las lombrices, y vemos el aparato digestivo del animal que nosotros ponemos a producir, tenemos 3 niveles donde se localizan. Normalmente son varias estas lombrices, las que se localizan en el cuajo, son un grupo de 3 normalmente, son acompañadas por otras del intestino delgado, son 1, 2 o 3, y otras del intestino grueso. ¿Cuáles son las más peligrosas de estas? Las del cuajo. ¿Por qué es esto? Porque justamente el cuajo es la parte más especializada del aparato digestivo, es donde llegan las moléculas de proteína grandes de la panza del rumen, y ahí hay como si fuera un serrucho que empieza a partirlas en moléculas más chicas. Cuando se afecta ese órgano, las moléculas que pasan al intestino son muy grandes y ya no se pueden absorber. Por lo tanto, son las más complicadas. Después vienen las del intestino y por último las del intestino grueso, que es una porción del aparato digestivo donde normalmente lo que se absorbe es agua, no tiene mucha función desde el punto de vista de la digestibilidad de las proteínas. ¿Qué es lo que nosotros producimos normalmente? Hueso, músculo y grasa. Esto es lo que nosotros producimos en nuestras pasturas. Esto normalmente se produce en un periodo que va de los 3 meses de edad hasta los 18 meses de edad. Es la explosión, digamos, es la acumulación de toda la energía y la proteína que consume el animal en un animal que nosotros después o lo vamos a vender como carne o se va como hembra a poner al servicio. Ese animal tiene 3 ondas de crecimiento. Una axial, que es la que se produce cuando el animal está al ternero al pie de la madre, que va desde el cerebro hacia adelante, en la cara y hacia atrás, es lo que le da el largo del animal. Posteriormente, cuando lo destetamos, aparece una segunda onda de crecimiento que se llama pendicular, que parte de la mitad de las cañas, de las patas y de las manos, hacia arriba y hacia abajo, y es la que le da la altura al animal, le da la conformación del hueso, la estructura muscular
y sobre todo de los lomos. Y por último, ya tardía, aparece la descendente, que es la que le da la caja al animal, que le da la profundidad, la altura de lo que es el pecho. Esas son las 3 ondas. ¿Cuál imaginan ustedes de lo que estamos hablando? ¿Cuál es la que más se afecta en esta? Lo vemos en este animal. Este animal es un animal ya de 20 meses, con una onda axial que la ha tenido, o sea, el animal está bien desarrollado en largo y en cabeza, pero fíjense lo falto que está, lo que es todo el tren posterior y la parte de paletas y toda la estructura anterior del animal. Esto es porque ha tenido un problema muy serio justamente en esa onda pendicular, problema de parásitos, y sí se ha hecho la tercera onda, que es la ascendente. Es un animal con buena caja, pero muy falto en el tren posterior y anterior. Esto ha sido problema de una infección parasitaria. Y fíjense que, aparte del problema que tiene la estructura esquelética y muscular del animal, el aparato digestivo, ustedes ven 2 fotos abajo de cuajos. El de la izquierda es un cuajo de un animal normal, el de la derecha un animal parasitado. Ven que tiene diferencia de tamaño, 2 a 3 veces el parasitado. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes mandan el animal a faena, tiene una merma de rendimiento de 3 a 5%. O sea que no solo pierde músculo por efecto del parásito, sino que va a tener una merma en el producto final, porque su aparato digestivo es más pesado producto de esa parasitosis que ha tenido. Esto es porque hay una digestibilidad limitada de las proteínas, hay fuga de las proteínas que tiene el animal en el músculo, se altera el crecimiento y el desarrollo, como decíamos. Los músculos que más se afectan son los de mayor valor comercial, como son los cuartos posteriores y los lomos. También hay un problema en los huesos, sobre todo vinculado a las hembras, que genera un área pélvica, un área de parto mucho más chica, con problemas después de distosia al momento del parto de los animales, y también problema en el desarrollo del aparato genital de las hembras, que van a tardar más en desarrollarse y por lo tanto el servicio va a tener que ser más tardío. Las pérdidas, cuando no hacemos un control correcto, que es deficiente, pueden acumularse en un ciclo de producción de marzo a septiembre, subclínicamente, o sea, sin ver animales con diarrea, hasta 30 kilos. Cuando ya vemos diarrea, ya se han acumulado 50 kilos o más por animal. ¿Qué significa esto en la empresa? En el campo, una merma de 30 kilos en 300 novillitos en 7 meses, el costo de una manga de 9 metros, báscula y cargador de hacienda, 13.500 litros de gasoil, 1.500 rollos de alambre o poder cambiar la camioneta cuando corresponde. O sea, estamos hablando realmente de mucha pérdida, que cuando uno la pone en escala realmente se da cuenta de lo que estamos hablando. Este es el contexto de la enfermedad en la cual entonces nosotros tenemos que planificar un programa de control. El programa de control, tenemos 2 desafíos graves. El primero es que el 5% de las lombrices están en los animales y el 95% en las pasturas. No hay vacunas para proteger los animales todavía. Así como hoy en día ustedes en un programa de vacunación prácticamente la mortandad por enfermedades infecciosas han desaparecido, en el problema de parásitos todavía no se han podido desarrollar vacunas. Y tampoco se han podido desarrollar químicos para aplicar en la pastura que permitan eliminar esa gran población de larvas que nosotros tenemos en los campos. Por lo tanto, con esto lo único que puntualizamos y hablamos de la complejidad que tiene esto. Lo único que nos queda son los antiparasitarios. Tenemos 3 grupos químicos, son 3 grupos químicos que mal para nosotros tienen entre 30 y 50 años de uso, o sea, no hay moléculas nuevas, no hay drogas nuevas que han salido. Todo lo que normalmente aparece como productos son las mismas drogas que se ponen en diferentes formulaciones, que una dura 7 días, otra dura 30 días, otra puede durar 50, pero el principio activo es el mismo. Esto ha sido muy utilizado en los últimos 30, 40 años.
Han salido un par de moléculas nuevas, que son Monepantel y Derquantel, pero para ovinos. Todavía en bovinos no lo tenemos. Esto es lo último que tenemos en antiparasitarios. Fíjense que el mercado de antihelmínticos, no los endectocidas, sino los que se dan por boca o los inyectables benzimidazólicos, se invierten o se usan alrededor de 22 millones de dosis por año. Las ivermectinas alrededor de 70 millones, la de 1%. Y las de alta concentración, la 315 o 35, 34 millones. Y acá, fíjense que saltamos del año 2012 al año 2015, donde se ha duplicado la utilización de este tipo de productos. Actualmente tenemos un 18% de los antihelmínticos ubicados entre los orales, podríamos decir, y el 82% corresponden con las ivermectinas o los endectocidas. Ahora vamos a ver cuál es la consecuencia que tiene esta situación de mercado. El productor gasta alrededor de 25 millones de dólares por año para usar todo este tipo de productos. Un programa de control debería eliminar los casos clínicos. Sabemos que cuando un animal tiene diarrea perdió ya 50 kilos, disminuir las pérdidas subclínicas, esas 30 kilos, bajarlos todo lo posible y garantizar la eficacia de los antiparasitarios en el tiempo. O sea, evitar el problema de la resistencia, como vamos a ver ahora. Normalmente lo que se ha hecho es desparasitaciones masivas, muy frecuentes y sin diagnóstico. Esto es el común denominador prácticamente de todas las regiones ganaderas del país. ¿A qué ha conducido esto? Lamentablemente a que hoy en día tengamos un escenario muy complicado donde muchas de las lombrices, que son las más importantes, que producen daño y mermas en la producción de los animales, se han hecho resistentes a uno o más compuestos antiparasitarios. ¿De qué se trata esto? Bueno, justamente cuando uno trata el animal, queda un residuo de lombrices en el cuajo o en el intestino, esos siguen poniendo huevos que caen a la pastura, se empieza a hacer una población resistente que cicla en el animal y sigue poniendo huevos de lombrices que son resistentes. Es un problema genético, es una adaptación que hace la lombriz, digamos, a un tóxico que nosotros lo hemos venido poniendo durante muchísimos años. La teoría de Darwin era clara, él ya ilustró y hizo una fórmula muy simple. No son los individuos más fuertes los que sobreviven en un sistema, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación. Y esto es lo que ha ocurrido no solamente con las lombrices, sino ustedes habrán escuchado lo que pasa, por ejemplo, con los antibióticos, los antimicrobianos, que también hay un problema muy serio donde hay alta resistencia a muchos de los compuestos. O sea, es un problema genético que es irreversible. Una vez que entró en el campo, no hay forma de que uno suspende el antiparasitario. Nosotros tenemos casos que hemos vuelto a los 10 años. El primer tratamiento anda más o menos bien y al segundo vuelve a tener la ineficacia que mostró cuando era resistente. O sea, por eso es un problema grave. En el país arrancó allá a principios de la década pasada, muy así como un diagnóstico de campo en el año 2001 y en el 2003 a los benzimidazoles y a las ivermectinas. Y después los relevamientos que se han hecho, uno fue en el 2006, donde se encontró ya que había mucha resistencia a la ivermectina, un poco menos a los lechosos, y el levamisol todavía funcionaba. Eso en el 2006. Uno muy nuevo, que hemos terminado hace unos meses, en 62 establecimientos, indican que ya el 95% de los campos están con resistencia a alguno o más de un antiparasitario. Y fíjense, las lombrices que aparecen son unas cuantas. Y también se ha encontrado que el 26% de ellos tienen resistencia múltiple, o sea, tienen a más de un antiparasitario. Esto claramente nos pone en una situación muy desventajosa y hay que actuar. Ante esto, claramente tenemos que actuar para no seguir utilizando antiparasitarios en el campo que no hacen nada, que no sirven, que no vamos a tener el retorno económico esperado
en función de la inversión que hacemos para desparasitar los animales. Fíjense, esa es la distribución del último estudio, prácticamente en la ganadería de regiones de Pampa Húmeda, Centro y NEA tenemos el problema. ¿Es un problema en la ganancia de peso la resistencia? Claramente. O sea, ese remanente de lombrices que quedan después del tratamiento, este es un ensayo que hicimos hace unos 5 o 6 años atrás, en 17 campos, donde los campos eran resistentes a las ivermectinas. Tenemos que se produjeron pérdidas, prácticamente se ganó la mitad de peso de lo que deberían haber ganado los animales en los 90 días de pastoreo. Equivalió en ese momento a unos casi 50.000 pesos de pérdida. En el feedlot pasa lo mismo, o sea, cuando uno encierra animales y fueron desparasitados con un antiparasitario que no fue realmente eficaz, encontramos este trabajo hecho por el grupo de investigación de la Universidad de La Plata, donde, por ejemplo, los animales que entraron y se les puso una ivermectina, en 126 días el ejercicio dio 45.000 pesos de ganancia. Cuando se ubicó el antiparasitario correcto, que era una combinación de ricomendazol con levamisol, pasamos de 45.000 a 153.000 pesos. Nada más que por eso, un solo tratamiento. Justamente porque no se tuvo en cuenta que el origen de los animales venían de un lugar donde el problema de la resistencia era muy grave y la trasladaron al feedlot. Bueno, ni hablar, en Entre Ríos hay 2 departamentos, Feliciano y Federal, donde ya hay mortandad de animales por problemas de que se los trata 2 o 3 veces con el antiparasitario y no funciona. Este tema es grave en la agricultura también. El problema de la resistencia en la agricultura con el glifosato y la cantidad de especies de malezas que sobreviven es muy importante. La única diferencia es que este problema tiene mucha prensa. El mercado de agroquímicos son 2.500 millones de dólares anuales contra 25 millones de dólares que tienen los antiparasitarios. Es 100 veces mayor. Por lo tanto, obviamente la escala que estamos hablando es distinta y el productor normalmente toma muy en cuenta esto para evitar la proliferación de la resistencia. Pero estamos hablando de un fenómeno biológico que es exactamente igual. La resistencia es imparable, ya lo hemos visto como progresó del 2001 hasta el 2015, pero es manejable. ¿Cómo? Hablando en términos futboleros, hay que pisar la pelota y ver realmente cómo estamos parados, dónde estamos parados y qué es lo que deberíamos hacer para mitigar este problema. Para empezar, cada ganadero debe conocer cómo funcionan los antiparasitarios. Si no, es desparasitar a ciegas, es gastar plata sin saber si realmente lo que estamos dando funciona o no funciona. ¿Cómo se arranca? Lo vamos a hacer medio rápido. Lo que hay que hacer en cada campo es un test de resistencia, que se denomina. Hoy en día, campos vecinos, alambre por medio, pueden tener situaciones totalmente distintas. El test de resistencia se hace en animales destetados y que están sobre las pasturas. Mayo, junio, julio serían los meses apropiados. ¿Cómo se empieza? Bueno, hay que ir al potrero, se juntan bostas frescas, bien fresquitas en bolsas, de los lugares ahí cerca del bebedero, donde están normalmente las bostas frescas. Se hacen los análisis de materia fecal en el laboratorio. Si la cantidad de huevos por gramo es superior a 200, se puede iniciar el test de resistencia. ¿Cómo se sigue? Se seleccionan 30 animales, se encierran, se identifican y se forman 3 grupos de 10 que sean parejos. A cada uno se le da una droga distinta. Se le da el levamisol, se le da el benzimidazol y la ivermectina. A los 15 días se vuelve, a las 2 semanas, se encierran de nuevo los animales, se vuelve a sacar materia fecal, individual, por supuesto, con los numeritos de las caravanas, se hace el análisis y se hace un coprocultivo. ¿Qué significa esto? Cuando uno en el laboratorio cultiva la materia fecal, sabe qué lombrices son las que están metidas ahí en esa infección para completar el diagnóstico. La interpretación de los resultados, tenemos
el HPG el día que se hizo el tratamiento, el del día 15, por una ecuación muy simple, una regla de 3, si la reducción es menor al 90%, estamos ante un problema de resistencia. Y el coprocultivo nos indicará qué parásitos son los que están metidos ahí en ese fenómeno de resistencia. Por ejemplo, este es un campo en la provincia de Buenos Aires, donde están los HPG del día 1 al día 15. ¿Cuál ha sido el resultado? Fíjense, el levamisol en este caso es 100%, el ricobendazol, que es un benzimidazol inyectable, 99,7. Cuando vamos a ver la ivermectina, vemos que bajamos al 77. Claramente, esto es simple, es muy simple, y esto nos está indicando que ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a usar más la ivermectina? No, la vamos a poder seguir usando, pero hay que encontrarle el momento del año para poder utilizarla. Por ejemplo, ahora, el tratamiento de fin de noviembre, primer quincena de diciembre, que hay que tratar contra las larvas inhibidas del cuajo de las ostertagias, la ivermectina es un producto excelente para ese momento. Pero después, si lo vamos a usar en otoño y en invierno, podemos tener este problema. Otro campo, este es acá en Córdoba, en Alejo Ledesma, esto hace ya unos 12 años, acá se murieron 140 animales donde pudimos, cuando llegamos por una consulta, fíjense el test de reducción, lo que está indicando, 73% de eficacia de la ivermectina y no llega al 50% un benzimidazol, con varias lombrices metidas en el sistema. Y el levamisol todavía funciona. Entonces, esto nos da una idea de cómo podemos seguir manejando el problema. Este era muy grave porque ya había mortandad de animales, pero en condiciones de ganancia de peso, esto nos da una muy buena referencia. Entonces, el test determina qué antiparasitarios conservan la eficacia, establece en qué condiciones o momentos pueden usarse y permite iniciar un programa de control con rotación de antihelmínticos. ¿Cómo seguimos con el control? Una vez que definimos ya cuáles son las drogas que andan. Es el segundo paso, determinar el momento oportuno para aplicar el antiparasitario. Esa es la epidemiología que vimos hoy. O sea, la curva roja es la curva de infección de las pasturas y fíjense que en los extremos tenemos 2 puntos T, que son los tratamientos. Fin de verano, principio de otoño, que es el tratamiento del destete, y el de la derecha, ustedes ven el tratamiento de fin de primavera que recién hicimos mención. Son los 2 tratamientos que sí o sí son fijos y no habría inconvenientes en darlos. ¿Con qué? Bueno, claramente al destete podemos usar un levamisol y un lechoso, un benzimidazol. Y en el caso del tratamiento contra larvas inhibidas, la T al final, podemos dar una ivermectina que sea al 1%, no esas 3,15 o 3,15 que duran mucho y es innecesario para este tratamiento. En el medio, la curva de infección de la pastura va a depender fundamentalmente de las lluvias. Si nosotros ponemos tratamientos prefijados, o sea, desparasitamos en mayo, en agosto y en noviembre, los meses que quieran, la mayoría de ellos quedan muchas veces desfasados, o sea, no son los momentos oportunos porque por ahí lo hemos dado en un momento donde la infección no era tal. Dimos el tratamiento hoy, llovió la semana que viene y ese tratamiento quedó totalmente desfasado. Y nosotros pensamos que tratamos y que íbamos a tener buen control. Entonces, ahí lo que hay que hacer en los años de lluvia, muestreos mensuales, hay que ir al potrero, juntar bosta nada más, no hay ni que encerrarlo a los animales, hacer los análisis de laboratorio, eso con el colega, con el veterinario, se hace un buen seguimiento y se busca el momento oportuno para el tratamiento. Dependerán de los resultados del laboratorio y de la interpretación que se haga junto con el profesional en ese momento. Llamó la atención una encuesta que generó los colegas del INTA de Marco Juárez, trabajando con el CREA Centro, hizo una encuesta sobre el tema de parásitos, antiparasitarios, tratamientos y demás. Son 59 campos, hay 41 acá de Córdoba, 11 de San Luis, 5 de Mendoza y 2 del norte de Buenos Aires. Llamó la atención que ninguno haya hecho el test de resistencia todavía, ¿no?
ninguno. Pero ahora fíjense, las desparasitaciones, por fechas fijas, que justamente lo que estábamos hablando recién, que son las menos irracionales, son las que menos beneficio se pueden esperar. El 60% de los ganaderos tiene esquema fijo de desparasitación. Análisis de materia fecal, que correspondería a un seguimiento, podríamos darle el crédito para ese lado, solamente el 25%. O sea, un cuarto de los productores está haciendo las cosas bien. El otro 75% está navegando en esto que hablábamos recién, pero lo más grave es que siguen desparasitando por estado corporal y por síntomas, que justamente, como decíamos anteriormente, están perdiendo 20, 30 o 40 kilos por animal en un ciclo de producción. Así que acá, en este sistema, hay mucho por hacer, hay mucho por avanzar, hay mucho por trabajar, hay mucho por difundir para mejorar los indicadores productivos de una manera mucho más importante a través de un esquema mucho más racional para hacer el control parasitológico. Teniendo en cuenta esos datos que vimos recién y las categorías que son sensibles a los parásitos, fíjense lo que pasa en Córdoba, poniendo pérdidas de 10 kilos a las vaquillonas, muy moderadas, novillos 10 kilos, novillitos 20, terneros 5 kilos, terneras 5 kilos, de acuerdo a la cantidad de cabezas que hay, se perderían alrededor de 25.000 toneladas anuales de carne, lo que equivale casi a 40 millones de dólares. Cuando uno pone en número y en escala, esto es para Córdoba nada más. Estamos hablando de cosas realmente importantes que hay que tomarlas en cuenta para seguir en este camino que vamos y tratar de ir corrigiéndolo de a poco. Para tener en cuenta entonces, el tema de los residuos es otro tema complicado, es un tema que el IPCBA viene trabajando también y nos pide que difundamos el mensaje de que, bueno, se respeten los periodos de retiro una vez que se hicieron los tratamientos, antes de ir a faena, porque después aparecen los residuos. Brasil estuvo muy complicado, nosotros en algún momento también nos pegaron en las manos y no debemos cometer ese error de que vayan a faena animales con residuos porque nos castigan comercialmente, nos hace muy mal eso. Entonces, estos son un poco los periodos que deberíamos respetar. Los levamisoles prácticamente tienen una vida media muy cortita, no habría problemas. Dentro de lo que son los benzimidazoles, los ricobendazoles tienen 28 días de restricción. Los orales hay una variedad entre 8 y 27. Los endectocidas, las ivermectinas, las de 1%, 35 días. Y los de mayor concentración van de 50 a 150 días. O sea, si uno va a encerrar un lotecito de animales para terminarlo, planea 80, 90, 100 días de corral, de engorde a corral, no pongan una ivermectina de alta concentración, porque cuando ustedes lo venden y lo mandan a faena, ese animal va con residuos. Se usa una de baja concentración y es suficiente, no hace falta más. Entonces los residuos, como decíamos, afectan la salud y penalizan en la exportación. Terminando entonces, no hay que abusar de los tratamientos, diagnóstico pre y post tratamiento, o sea, el diagnóstico es una herramienta buenísima para mantenerla, es barata, se puede hacer sin ningún problema. Rotación permanente de drogas, no se enamoren de un grupo químico, porque es inyectable o no. Yo pongo ese o me dio resultados hace 15 años y lo sigo usando, no lo hagan más eso porque seguramente estarán con un control absolutamente ineficaz. Medidas de manejo complementaria, lo que dijimos de las pasturas, los descansos, los que pueden ir de un circuito agrícola a pasturas, digamos, esos son pasturas limpias que van a ayudar mucho a controlar la enfermedad. Y también se deben descansar un programa de control en la utilización de productos que sean de calidad. El ahorro no está en el costo del antiparasitario. La ganancia total del sistema de producción va a estar en ubicar el mejor antiparasitario o los mejores antiparasitarios en los momentos oportunos. Esa va a ser realmente lo que ayude a la rentabilidad del sistema. Bueno, y como esto es, digamos, un sistema completo, siempre decimos que hay que tener en cuenta que nunca hay que empezar un programa sin verificar los recursos que uno tiene en el campo. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición para caso.